Muy buenas tardes, muy buenos días, dependerá de la hora en que nos vean y escuchen. En esta ocasión, Elio Millán y Carlos Calderón tenemos un invitado distinguido, oriundo de Mocorito, un lugar de mucha estirpe literaria, de mucha estirpe histórica, que ha dado a Sinaloa una gran cantidad de grandes figuras públicas, de grandes personajes que han contribuido a hacer de este marco cultural en el que ahora estamos viendo. Me refiero a Juan Avilés Ochoa. Juan Avilés Ochoa es un compañero, amigo joven, pero a pesar de su relativa juventud, ha ocupado cargos y puestos importantes, tanto en la academia como como servidor público. Ha sido profesor titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue presidente municipal de su natal Mocorito, fue coordinador general del área de la cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la CEUDIC, fue director del Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Culiacán, ha sido delegado de la SEDATU, fue presidente de la organización de esta entidad Crónica de Sinaloa y actualmente preside lo que le llaman ellos una corresponsalía en Mocorito del Sistema de Cultura Mexicana. Como se ve, tiene una trayectoria destacada, importante, larga en este ámbito de la cultura, y es precisamente por esas causas, esos motivos, entre otros, que le hemos invitado a que converse con nosotros y con ustedes, desde luego, amable radioescucha, o Zoom escucha, amable Zoom escucha, sobre el tema de la cultura. Juan, pues nuestro compañero Elio Millán y yo te damos la palabra. Pues muchas gracias, primero que todo, agradecido por la invitación. Los sigo en sus conversatorios y sé que tienen un selecto grupo de invitados y bueno, espero estar a la altura de sus deseos. Efectivamente, pues la pandemia nos ha golpeado a todos los sectores de la vida pública y privada en el mundo, y en particular en nuestro país, pues la situación en la cual nos ha postrado es impredecible todavía. Sin duda que lo más dramático en el caso de nuestro país son los poco más de 53,000 muertes que ya ha provocado el COVID-19. Pero en particular el impacto que ha tenido en este sector, el sector cultural, es un sector importante que aporta al Producto Interno Bruto casi lo mismo que el sector agropecuario, alrededor de un poco más de 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, y eso pues lo hace ser un sector importante de la economía en nuestro país a través de las empresas culturales. Sin embargo, el sector cultural tiene las debilidades que produce el sistema político mexicano, es la gran dependencia del Estado. A lo largo de los años, desde que la parte cultural ha sido adoptada dentro de las políticas públicas, siempre a la sombra prácticamente de los ministerios de cultura, de educación, pues ha logrado en alguna medida esa centralización, crear más o menos un sistema vigoroso de instituciones a lo largo de la historia que han permitido pues creación de infraestructura a lo largo y ancho del país y la consolidación y aparición de sectores de artistas intelectuales que a través de los programas que tiene ha podido, ¿sí se escucha bien? Sí, sí, adelante. Sí, bueno, ha podido consolidar un sector importante, ¿no? Pero a la vez esa centralización ha producido comunidades artísticas con escasas iniciativas y siempre están buscando los fondos y apoyos públicos, y en pocas ocasiones se han constituido como agrupaciones independientes, comunitarias y privadas. Sin embargo, estas últimas empiezan a surgir de manera importante a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces, la pandemia pues ha desnudado todavía más el asunto de la cultura, la ha descobijado
y esto se ha sumado además de la centralización, pues los presupuestos que ha presentado este nuevo gobierno. En el 2019 se presentó una propuesta de presupuesto de egresos de la Federación, donde el sector cultural marcaba alrededor de 1,000 millones de pesos menos, 7.6% menos que el año anterior. Sin embargo, la ministra, la secretaria Alejandra Frausto, pues defendió que ese financiamiento realmente tenía un aumento de 1.9% en términos reales. Y ella aludía que esos 1,000 millones de pesos, en el pasado reciente, por ejemplo, en el sexenio anterior, esos 1,000 millones de pesos se los repartían, digámoslo así, los diputados federales. A ver, yo tengo un proyecto que me pidieron en Sinaloa, por ejemplo, yo quiero construir el Centro Cultural de Costa Rica, quiero abrir el Museo de Parque Constitución, que estuvo como 5 años cerrado, y ahí te va, como eso que se usó entre los diputados, de repartirse una sustancial suma de dinero, el presupuesto de egresos, y esos 1,000 millones más o menos defendía Alejandra Frausto que ahora no se los iba a repartir los diputados, sino que iba a darse a través de la Secretaría de Cultura. Y eso fue lo que provocó un primer conato de choque, digamos, con el colectivo de actores, artistas, promotores culturales, que hay que decirlo en su mayoría, durante la campaña del presidente López Obrador, pues se manifestaron a su favor. Todavía en el presupuesto actual, en términos reales, el aumento que tuvo fue aproximadamente del 2%. Estamos hablando de una suma de alrededor de 13,000, 14,000 millones de pesos, que sigue siendo muy bajo de los estándares internacionales que marcan cuando menos el 1% del presupuesto de egresos, y en el 2020 esto no llega ni a medio punto porcentual. Entonces, del presupuesto de la federación, que más o menos es del orden de 6 billones de pesos, pues el presupuesto a la cultura prácticamente no pinta. Entonces, hay sectores, por ejemplo, como las propias instituciones fuertes del sector cultural público. El Instituto Nacional de Antropología tuvo alrededor de 4,000 millones de pesos, muy poco de aumento en relación al 2019. Lo mismo sucedió con el Instituto Nacional de Bellas Artes, que es prácticamente lo mismo. Y si a eso le sumamos los recortes que hubo ahora con la política de austeridad republicana, del 75% al presupuesto operativo, pues esto vino a poner en riesgo, por ejemplo, la conservación de muchos museos. Ahorita hay museos a lo largo y ancho del país que están a punto de cerrar. La infraestructura ya hace tiempo que no se le da un mantenimiento adecuado, y eso pues todavía estrangula más las posibilidades de que los mexicanos podamos tener, tal y como lo marca el artículo 4 de la Constitución, el disfrute y el acceso a los bienes culturales del Estado. Entonces, la pandemia vino a desnudar esto. Todavía la desaparición, por ejemplo, de los fideicomisos, uno de ellos, bueno, algunos de ellos, por ejemplo, 2 relacionados con el cine, la producción de cine, donde por la intervención de destacados cineastas premiados con las más altas calificaciones del cine mundial, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, echaron para atrás esto, ¿no? Y también con la participación de cineastas mexicanos jóvenes relativamente, como Diego Luna, Gael, no recuerdo su apellido ahorita. Entonces lo echaron para atrás, pero por ejemplo, desaparecieron el FONCA. El FONCA fue a lo largo de los años un sistema que a través de sus programas apoyaron al Sistema Nacional de Creadores, como una equivalente al Sistema Nacional de Investigadores. A jóvenes hubo programa de proyectos de coinversiones culturales, el Premio Nacional de Artes y Literaturas, becas para estudios en el extranjero, las compañías nacionales de teatro, las ciudades mexicanas de patrimonio, y este fondo, por ejemplo, el FONCA, ese prácticamente desapareció, siendo que a través del FONCA se han impulsado, hay una larga tradición de becas que a través de ellas surgieron grandes nombres como Elena Poniatowska, Fernando del Paso, Gabriel Orozco, personajes que han puesto en alto el nombre de la cultura mexicana.
Entonces, la centralización, además, la centralización que ha vivido siempre el sistema cultural público mexicano, con el asunto de la pandemia vino a desnudar esto, ¿no? Pero aún así, bueno, la respuesta del gobierno ha sido simbólica, el asunto de la descentralización, ¿no? Ya ven que lo prometió y lo cumplió. La Secretaría de Cultura se trasladó a Tlaxcala, un estado de la República cercano, a algunas 2 horas, creo, de la Ciudad de México a llegar a la ciudad de Tlaxcala, pero sigue trabajándose en proyectos grandes de centralización, que incluso la propia Universidad Nacional ha recomendado que se redirijan los fondos, por ejemplo, del gran proyecto que acaba de anunciar la propia secretaria de Cultura y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que es una propuesta de 1.800 millones, alrededor de 80 millones de dólares, para meterle al bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, ¿no? Y hacer el complejo, lo ha dicho el presidente de la República, el complejo cultural más grande del país. Entonces, el asunto de la centralización ha dañado mucho. Un dato enorme de la centralización, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos, después de París, ahí es la ciudad con mayor número de teatros, ¿no? Entonces, es una situación difícil, que ha impactado, incluso uno de los sectores cultural, uno de los sectores que más rápido repercutió el COVID fue el sector cultural. Ya ven ustedes que los museos, librerías, cines, las cancelaciones de conciertos, los montajes teatrales, por la naturaleza misma de las actividades culturales que son relativamente masivas, pues fueron las que cerraron. Por ejemplo, montajes de teatro que se cerraron, y de ahí desde el vendedor de los boletos hasta los músicos, los iluminadores, los encargados del vestuario, los propios dramaturgos, los actores, obviamente los dueños de los teatros en el caso de los privados, pues repercutió ampliamente en esta actividad, ¿no? Y hay que también un asunto importante que a lo largo del tiempo se ha dado, es que las personas que se dedican a la cultura son de los sectores más desprotegidos. Hay un estudio reciente que se hizo tomando una muestra de alrededor de 5,000 trabajadores de la cultura, en su mayoría con más de 10 años de experiencia, donde los salarios que tienen, cuando muchos son del orden de 20,000 pesos los que llegan a tener un salario, más de la mitad de los encuestados, de los casi 5,000, son freelancers, como le llaman, o trabajadores autónomos por su cuenta. Y lo más dramático, y lo vemos también aquí en Culiacán, en Sinaloa, el 75% de los trabajadores de la cultura, por decirlo de esa manera, no está sindicalizado, por ejemplo, ni tiene el respaldo de ninguna asociación o ningún sindicato colectivo. Y la pandemia pues les ha venido a quitar sus ingresos, y además más de la mitad no tiene ningún seguro de vida, ningún seguro de médico, seguridad social. Aquí los vimos, por ejemplo, en el malecón, en el Boulevard Gabriel, ¿cómo se llama? El Boulevard Madero, a la final, allá donde están los músicos, el gobierno del estado llevándoles despensas para su subsistencia. Entonces, esa es otra de las características de los trabajadores de la cultura, que no tienen son trabajadores autónomos, no tienen sindicatos. Cuando lo han intentado hacer, como ha sido el caso de Culiacán, se les ha impedido, Elio, ¿no? dime. Sí, aquí nos quedamos, no te preocupes. Órale. Está bien, no te preocupes, nos vemos. Sí, adelante, Juan. Entonces, esta situación derivada del propio centralismo, ahora de la pandemia, pues ha desnudado, le ha quitado la cobija al sistema cultural, y pues está a pie descalzo, desnudo. Pero al igual que fueron de los sectores que primero repercutió el impacto del COVID, también reaccionó de manera muy importante, porque ahorita las grandes instituciones, por ejemplo, ahorita lo que comentabas ahorita, por ejemplo, los cronistas aquí en Sinaloa, pero instituciones, por ejemplo, como el Colegio Nacional, ahorita mismo hay ciclos de conferencias prácticamente todos los días. El Seminario de Cultura Mexicana, que es una yo pertenezco, ahorita lo comentabas, a la corresponsalía en la región del Ébora del Seminario de Cultura Mexicana,
también se montó rápidamente a las plataformas digitales, el Facebook, todas el Skype, todas las que se utilizan, el Zoom, ni se diga que ha sido de los más usados. Todos están presentando por ahí, las propias universidades, los festivales de cultura, por ejemplo, este último que tuvimos aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa fue digital, fue a través de las redes sociales y están montadas ahí, entonces fue una reacción muy importante y ese es uno de los retos que tiene el sector cultural, al igual que el sector educativo, ¿no? Y subirse a las plataformas para a través de ahí seguir produciendo los bienes culturales y la producción de los artistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Seminario de Cultura Mexicana tiene alrededor de 60 corresponsalías en la Ciudad de México. En Sinaloa se tienen 5 o 6 corresponsalías. Una de ellas es la que me toca presidir. Y, por ejemplo, el día de mañana, las corresponsalías de Sinaloa, vamos a tener al director de la Cineteca Nacional dándonos una conferencia sobre el cine de la época de oro del cine mexicano. Hace unos días, la corresponsalía de Uruapan, en Michoacán, tuvo a la doctora Jacqueline Pechard, dando una conferencia sobre democracia, partidos políticos y elecciones. El día de mañana, la corresponsalía de Oaxaca está convocando a un Zoom, donde se va a dar una conferencia sobre la eutanasia. Entonces, están montados aquí mismo en Sinaloa, colectivos de teatro, están usando las redes sociales, incluso han tenido muchos sectores que aprender para hacerse sus propios videos y montarlos a las redes sociales para poder estar vigentes y estar provocando. Los institutos el Instituto Sinaloense de Cultura, por ejemplo, aquí, sus clases de música, por decirlo, de danza, terminaron en las plataformas sociales. Reaccionó muy bien el sector cultural, pero bueno, desafortunadamente los recortes que se han dado han sido de mucho impacto también, han sido muchos, pues de austeridad republicana prácticamente a pobreza franciscana, como se dice en algunos sectores. Entonces, pero bueno, ahí está. Yo creo que esto va a ser una transición, como lo está sucediendo en todos lados. El otro día que tuvieron de invitado al doctor Rodrigo Zavala, pues ahí lo comentaba, ¿no? Todo mundo va a pasar a las plataformas, va a ser una nueva etapa de videoconvivencia, de un nuevo escenario de la vida cotidiana humana. Hace unos días también aquí en el propio Congreso del Estado de Sinaloa también están promoviendo sus sesiones. Es el primer estado de la República que ha sesionado, ha logrado aprobar que sus sesiones sean virtuales. Entonces yo creo que las nuevas generaciones, junto con esta nueva etapa que ha provocado la pandemia, pues va a ser un espacio adecuado, ¿no? A nosotros nos es difícil ir a un concierto virtual como los que han provocado, por ejemplo, la propia Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. A través de celulares han dado ya conciertos del sinaloense, han hecho reproducciones de Brisas de Mocorito, estos otros cuatro tipos de cuidado, por ejemplo, donde está Juan Manuel Chuy y otros actores sinaloenses, con el O Sole Mío. Nos tenemos que aprender a montarnos en las plataformas y repito, a las generaciones como nosotros, pues se nos hace difícil ir a un concierto virtual, pero pues tendremos que aprender, al igual como se está dando, sobre todo en el sector educativo, ¿no? Y hacer las grandes alianzas que esto requiere. Y una cosa importante es que esto pues desnuda el sistema cultural mexicano, pero a la vez es un reto que impone mayor creatividad para poder salir adelante y seguir siendo el acceso cultural, el derecho cultural, pues un derecho de las mexicanas y los mexicanos, como está establecido en el artículo 4. Entonces nos tenemos que reinventar. Esa centralización, yo creo que una de las cosas que se debe de profundizar en esto es la descentralización. Por ejemplo, en la cultura, los municipios son los que más sufren con la centralización de los recursos. Hay que, por ejemplo, para los apoyos están concentrados, por ejemplo, en lo que fue el FONCA. Ahora no sé qué figura vayan a usar, pero el FONCA fue, la verdad, con sus casi 15 programas,
abasteció grandes sectores de culturales, creadores escénicos, y producción de libros, literatos, dramaturgos, con lo cual se alentó la vida cultural. Y también de los recursos públicos de la Federación, el programa de apoyo a la infraestructura cultural de los estados fue usado para montar la gran infraestructura que tenemos a lo largo y ancho del país. Pero siempre yo he tenido la experiencia municipal y ahí veo, por ejemplo, que también, bueno, sí está el artículo 4º constitucional, sí tenemos una ley de cultura, pero hace falta bajarlo a los municipios para que los municipios, por ejemplo, la ley de gobierno municipal, el aspecto cultural se deja a la discrecionalidad. Si leemos las competencias de los gobiernos prácticamente si lo quieren hacer o si no lo quieren hacer, y desde ahí hay una debilidad, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad, Carlos, maestro Helio, de poder reinventarnos, ¿no? Sí, Como se ha dicho ya esa frase. sí. Elio tuvo problemas técnicos y tuvo que salir de pantalla. Quizá regrese. Pero de tu conversación retomo algunas cosas muy interesantes que mencionaste y una que me llamó la atención, la dijiste muy al principio, esta situación de que la actividad cultural en México siempre ha estado un poco controlada o enmarcada en el Estado mexicano. Te acordarás de aquella frase célebre de Octavio Paz del ogro filantrópico, ¿no? Sí. Entonces, justamente ese ogro era lo de filántropo, era precisamente porque era un promotor de cultura. Era el Estado priista, el Estado benefactor. Entre uno de los servicios que proveía, pues era su apoyo a las actividades culturales. Apoyo que consistió pues, en una infraestructura que se fue creando año tras año, tras año, tras año, museos, teatros, etcétera, auditorios, universidades, desde luego. Y también un poco lo que hizo fue capturar a muchos de nuestros grandes intelectuales. El Estado los ha atraído, ¿no? Los ha magnetizado, y en esa distancia, digamos, una sana distancia con cierta libertad para la cultura, obviamente, pero también con un no control, pero sí una distancia que hacía pensar al intelectual, al artista, que había límites, ¿no? Que no debería de transgredir. Entonces, esto ahora, con los cambios de régimen que han habido, con el del PAN y ahora justamente con el de la 4T, aquí ocurrió algo, no sé si coincidamos, Juan. Al principio de este régimen de la 4T, o de este gobierno, para ser más preciso, del gobierno de la 4T, desde el año pasado no se veía un gran interés en cuanto a la promoción de la cultura, ni siquiera de la ciencia, ¿eh? Acordémonos que CONACYT fue un poco puesto bajo presiones de disminuirle su presencia, su influencia, etcétera, y las comunidades científicas salieron bien desplegados y todo diciendo que esto no se vale, que si algo no se debe hacer en ningún lugar del mundo es precisamente tratar de amarrar el desarrollo de las ciencias y las tecnologías. Pues igual pasaba con los estos nichos de cultura que hay en el país en distintas ramas del arte, ¿no? También se sentían un poco agraviados, un poco, hay resentimiento todavía, de que no, ese oro filantrópico quizás no se le quitó el oro, pero sí se le quitó lo filantrópico, ¿no? Entonces, y esto se vino todavía a agravar con el coronavirus, en donde por múltiples razones, pues toda esta cohesión de la actividad cultural tuvo que ser dispersada, se relajó, pero lo que nos estamos dando cuenta, y tú lo has expuesto con detalle en ciertos casos, es que las comunidades de artistas y de intelectuales, etcétera, de amantes de las ciencias, de la historia,
de la literatura, etcétera, pues han visto de qué manera no se disgregan, no se dispersan y vuelven a enlazar sus redes para estar al menos con una comunicación activa. Y a eso es lo que tú has expuesto de estos Zoom, de estas presencias, de estos simposios, de estos, incluso hacen hasta sinfonías a través de este tipo de redes, ¿no? Uno está tocando un instrumento en una casa, otro en otra casa, otro en otro país, otro en otro lugar. Es una cosa extraordinaria. Entonces yo creo, hablaste de transición y también me llamó mucho la atención esa palabra y ese concepto, porque me parece que el coronavirus le va a dar a la comunidad artística y a la comunidad cultural de México un poco una autonomía, una libertad y una independencia que nunca había gozado, que nunca la ha tenido con plenitud. Por esto de la necesario apoyo que el Estado mexicano les ha dado, pues han comido de su mano, ¿no? O sea, la cultura de México fue auspiciada por el Estado mexicano, con unas dos que tres gentes independientes, pero por sus propias luces, por sus propias luces de calidad artística. Pero creo que esta situación, una vez que pase, porque tenemos el optimismo de que con estas de las vacunas que andan por ahí, más pronto que tarde ya van a estar dispuestas ahí para el uso público. Quizá la pandemia dejara de ser un problema, una amenaza. Bueno, no del 100% desaparecería, pero va a dejar ciertos hábitos y ciertas conductas muy favorables. Y en cuanto a la cultural, me parece que una va a ser, primero, un sentimiento de autonomía y de autoconocimiento, de decir, sí pudimos, y vamos a seguir tratando de hacerlo con nuestros propios esfuerzos. Claro que vamos a seguir necesitando sus apoyos, pero esta experiencia si algún valor, si alguna riqueza nos va a dar, es justamente la capacidad autónoma que tenemos en potencia para hacer de la cultura un universo, un ámbito de trabajo de los artistas, de los escritores y de los intelectuales y el Estado, y no estar dependiendo de que el Estado palomee sí, esto no, esto sí, esto para acá, esto para allá, etcétera. Sí tendrá que ser el Estado seguir haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Ser promotor, ser este Estado supletorio que le llaman, ¿no? En busca del bien común. Pero esta va a ser una elección muy importante, Juan, que tú más o menos la estás ahí perfilando ya, y que sí, yo la comparto completamente, de que esta pandemia, en cuanto a la cultura y en cuanto a muchas otras cosas, pero en este en particular, creo que va a ser una transición hacia algo mejor, hacia algo mejor. Lo que salga, quede después el universo de la cultura mexicana después de la pandemia, va a ser para tener un desarrollo cultural mejor, mejor. Sí, efectivamente yo creo que en el asunto cultural va a pasar con las benditas redes sociales también un Ujú. efecto democratizador, como lo sucedió en el terreno político, ¿no? Con la aparición de las redes sociales, las distintas plataformas, también el ciudadano tuvo, sin la necesidad de ningún partido político, de que sus opiniones tuvieran tanta o más influencia en algunos casos que las propuestas de los partidos políticos en el terreno político. Yo creo que en el terreno cultural va a ser igual, ¿no? Benditas redes sociales que permitirán también transitar y democratizar, y no solamente una frase común, ¿no? Sino verdaderamente democratizar. Pero aquí a lo que se enfrenta, pues también es lo que está sucediendo ahorita con la educación, ¿no? Las brechas digitales, las brechas que hay en amplios sectores de la geografía que todavía no tienen acceso al Internet. Entonces, ese es un asunto que también pues puede en un momento dado impactar. Ahorita mismo, por ejemplo, como una respuesta a la vulnerabilidad, a la emergencia que ha postrado el sector cultural COVID-19,
la Secretaría de Cultura, o a través de su secretaria Alejandra Frausto, desde Tlaxcala, simbólicamente, está poniendo en marcha, por ejemplo, la plataforma Contigo en la Distancia. Es una herramienta que están usando para llegar hasta los hogares, para llevar hasta los hogares el patrimonio cultural del país. A través de un escaparate se han puesto convocatorias, alrededor de 70 millones para que la comunidad cultural, sin intermediarios, como es la idea del presidente de la República, bajar directamente los apoyos a los creadores, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que está haciendo ahorita, tratando de un nuevo concepto de programación que permita a los artistas, a los creadores, a los conferencistas, contratados para las fechas que coincidieron con la suspensión de actividades, puedan recibir sus pagos a tiempo y reprogramar sus presentaciones en otro momento. Por ejemplo, aquí mismo, yo escuchaba el otro día una declaración del director del Instituto Sinaloense donde decía que el próximo festival cultural que se realiza aquí desde las épocas de la Bastida, tú recuerdas muy bien eso, pues lo van a hacer con puros artistas locales y que les van a pagar previamente, ¿no? Un poco lo que se está haciendo con los adultos mayores, ¿no? Se les está adelantando los pagos bimestrales que les están dando. Entonces, la verdad es que se ha reaccionado bien dentro de la austeridad, dentro de los recortes, dentro de las bajas de presupuesto. Se ha reaccionado bien. El sector cultural, repito, fue de los que primeramente se impactó por la naturaleza de sus eventos masivos. Incluso uno de aquellos eventos se dice que fue el que provocó el primer contagiado de COVID por allá en la ciudad, en uno de los conciertos. Entonces, ha reaccionado bien, está en las redes digitales, en las benditas redes sociales también, que han impactado favorablemente el asunto cultural, la verdadera democratización. Y te repito, yo creo que estamos ante una oportunidad de una sacudida al avispero, como dicen, de poder reaccionar. Y creo que lo estamos reaccionando. Yo siento y haría un hincapié en que hace falta reglamentar leyes secundarias para que los municipios tengan mayores facultades. Creo que ahí hay que empezar a trabajar mucho también desde los municipios. Incluso es una de las políticas del nuevo gobierno en el aspecto cultural, llevar la cultura a las comunidades. El desarrollo cultural comunitario, que es una de las características propias de la Secretaria de Cultura. Ella, Alejandra Frausto, siempre se desarrolló en el desarrollo comunitario, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay varios mecanismos, así como ese que te decía de la plataforma Contigo a la Distancia, que ahorita por los efectos de la pandemia se está usando de manera digital, pero antes de que esta llegara, ya estaban descentralizando muchas actividades de Sinaloa, por ejemplo, en el caso de Mocorito, por ejemplo, allá en San Benito, donde corrieron los caballos famosos, ahí se empezaron a presentar holgorios, una especie de festivales culturales populares, donde se juntaban artesanos de la comunidad, músicos de la comunidad, y vaya que en Mocorito, por ejemplo, hay mucho, gastronomía que también, holgorios le llamaban. Entonces creo que el éxito de la política actual, con la principal vertiente del desarrollo cultural comunitario, debe de tener en los municipios instituciones fuertes. Entonces te decía, yo recuerdo la ley de gobierno municipal, por ejemplo, en lo que se refiere a cultura, nada más dice, que recuerdo, y no creo que venga mucho más, dice el municipio podrá tener en el aspecto de acción social y cultural, fíjate todavía esos conceptos de acción social y cultural, al director de acción social y cultural, que a veces los encargados de promover la cultura en los municipios lo único que hacen es conducir los eventos del presidente municipal con el micrófono y no promueven más. Entonces, creo que a los municipios hay que moverles. En el caso de Sinaloa, la ley de gobierno municipal se debe de potenciar la actividad cultural, obligar, porque te decía, ahorita no terminé con la idea, por ejemplo, dice, para apoyarse el municipio podrá nombrar un cronista, dice, en el caso de los cronistas que ahorita mencionas, podrá, dice Carlos, no dice, y nosotros hemos trabajado, por ejemplo, hay una iniciativa, ahorita el presidente no dice deberá. No, nada más cambiar Podrá. podrá por deber, y eso facultaría enormemente, porque los cronistas,
aún así que trabajamos, que somos honoríficos, fíjate que muchos de ellos hemos podido crear los archivos históricos municipales, una cosa fundamental con la ley de transparencia que se vive y un propósito fundamental el tener archivos para poder contar con información adecuada para la toma de decisiones y bueno, ver el devenir histórico que se tiene en la actividad pública. Entonces, se debe de fortalecer también legalmente, reglamentariamente la actividad en los municipios. Si no, vamos a seguir teniendo, pues vamos a seguir teniendo, hay municipios en Sinaloa todavía que no tienen casas de cultura. Los directores de cultura, no voy a decir como decían antes, es cualquier, no lo voy a decir, pero a lo mejor lo entiendes. Los usan solamente para conducir los eventos. A ver, ponte, va a venir el presidente municipal. Hay municipios, el otro día para las fiestas patrias, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, nada más para amenizar los eventos. Entonces, no hay creación de nuevas bibliotecas. Las bibliotecas que se tienen son de mucho tiempo atrás. Y bueno, ahorita la verdad en Sinaloa, no todos los municipios sucede lo mismo con la centralización. Aquí en Culiacán está concentrado el mayor número de infraestructura cultural, los creadores culturales aquí están, los promotores culturales, la mayoría están aquí, si bien hay diseminados por los 18 municipios de Sinaloa, pero aquí está concentrado pues la mayor parte de los recursos. Aquí hay que venir apoyos como los del Estado van a la Federación. Entonces yo creo que se tiene que hacer una descentralización y para que también, junto con esta nueva etapa que estamos viviendo de reinventarnos, el municipio debe jugar un papel importante. Y yo creo que es compatible y vemos qué tanto se puede lograr con la política de desarrollo comunitario. Se tiene que descentralizar hasta los municipios y no pasando por los estados, ¿no? Porque igual el Estado estrangula los gobiernos locales a los municipios, ¿no? Oye, Juan, pues hasta ahorita la conversación que tú has llevado principalmente, me parece que se ha sostenido en el plano de lo adjetivo, es decir, de las infraestructuras, de los apoyos, del quehacer propiamente, pero hemos tocado muy poco el aspecto de lo sustantivo de la cultura, es decir, de los contenidos culturales. Me gustaría que nos comentaras algo sobre los contenidos culturales ya propiamente en Sinaloa, ¿no? Si hay alguna diferencia entre el centro, norte, sur, etcétera. Si alguna calificación, desde luego no detenida ni en detalle, sino general, de las características sustantivas de cada expresión cultural y también para tener alguna respuesta a una pregunta muy ambiciosa y casi que nunca tiene la respuesta completa: ¿para qué sirve la cultura? ¿No? ¿Para qué sirve? Entonces, sobre esas preguntas un poco generales, vagas, ambiguas, quisiera que comentaras algo, Juan Avilés Ochoa. No, pues la cultura, tú lo sabes muy bien, Carlos, es un elemento cohesionador, incluso nos tiene que ver con el desarrollo social, no nada más traer recursos, cuenta mucho traer recursos en la bolsa, pero creo que el impacto que las políticas culturales tienen, la sustancia de la actividad cultural, tiene que ver también con la verdadera convivencia, una adecuada convivencia en la cual se pueda desarrollar adecuadamente las familias, la sociedad. Hay muchos recursos que se están usando, por ejemplo, para programas sociales a través de las instituciones de cultura para abatir el delito, para prevenirlo, mejor dicho, ¿no? Entonces, ese es un asunto que además la gente al tener acceso a la cultura, a los bienes, al disfrute de los bienes culturales del Estado, también sensibilizan a la gente le ayudan a apreciar la vida, a apreciar el valor de lo que tenemos, de apreciar y ahorita en este momento que se tiene, que desafortunadamente seguimos viviendo de altos índices de violencia, yo creo que una de las cosas sustantivas efectivamente de la cultura es incidir en el desarrollo humano y generar condiciones adecuadas para una mejor convivencia.
aspirar a mejores índices de desarrollo. Y yo creo que a través de muchas manifestaciones culturales, por ejemplo, el teatro en Sinaloa es una de las manifestaciones artísticas que más han distinguido a la cultura en Sinaloa, con la escuela de Oscar Liera, que dejó aquí en Sinaloa y que hasta la fecha ha perdurado. Y antes atrás con Pancho Salgado y con Sí, don Francisco esta Salgado. señora que se me olvida su nombre, mucho contemporánea de Pancho Salgado también. Y entonces creo que la cultura, no recuerdo, un ideólogo alemán, dramaturgo, se me escapa ahorita el nombre, pero decía, bueno, pueda ser que a través de los programas de cultura, la formación, no logremos tener verdaderos artistas, músicos, actores, artes plásticos, no lograremos tenerlo mejor, pero sin duda lograremos tener mejores ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que a través de la creación cultural, de la difusión de la cultura, y otro aspecto importante también es la formación de nuevos cuadros culturales, ¿no? Las instituciones educativas tienen que abrir una oferta académica para la formación de nuevos cuadros, y repito, la cultura sin duda es un mecanismo muy adecuado para lograr mejores ciudadanos, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho en eso para que lo podamos lograr. Muy bien, pues empezamos con los aspectos adjetivos, continuaste con los aspectos sustantivos y vamos a regresar a los aspectos adjetivos, incluso para cerrar la conversación, a partir de una pregunta que te hago, Juan Avilés Ochoa. Desde tu experiencia, tu opinión, tu conocimiento que has adquirido, tu expertise, como dirían algunos, que has adquirido en tus desempeños en las áreas culturales, cuáles políticas culturales consideras tú más importantes para aplicarse en términos de un bien cultural común, ¿no? En términos de un desarrollo humano más rico, más pleno, más integral, etcétera, para un lugar como Sinaloa? Te pregunto concretamente en Sinaloa porque quizá lo que se pueda hacer en Chiapas, en Oaxaca, sería algo distinto, ¿no? Por las características de los lugares. Pero en Sinaloa, ¿qué tipo de políticas, qué acentos, para no ser tan general, qué acentos se debieran poner en este aspecto de la relación de los gobiernos locales, los creadores, las gentes de la cultura, de los oficios culturales y el público, el gran público, en este caso, pues la sociedad en general? Juan. Mira, sí, comentaba al principio que una de las fortalezas en algún momento y debilidades en otro es la dependencia del sector cultural y de sus actores del Estado mexicano, ¿no? Entonces, en el caso de Sinaloa, te tocaba ahorita el tema de los municipios y me acudía a la ley de gobierno municipal. Yo creo que una de las cosas que yo propondría es que jurídicamente se reglamente un poco más. Desde el Congreso del Estado de Sinaloa se debe de ser más preciso en la reglamentación y obligarlo, a lo mejor no es el término adecuado, para que las cosas, las instancias del Estado y sus municipios puedan actuar. Hay una ley de cultura que se aprobó al calor de la transición del DIFOCUR al ISIC, donde recuerdo que, entre otras cosas, facultaba al ISIC para la protección del patrimonio arquitectónico, un poco compitiendo a las facultades que tiene, en el caso de Sinaloa, el centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y fue una discusión, ¿no? Que eso me corresponde a mí, que cómo te vas a meter. Y finalmente pasó como desapercibido. Estamos viendo, por ejemplo, que los pocos edificios que quedan todavía en el centro histórico, de la noche a la mañana siguen siendo destruidos. Siguen apareciendo estacionamientos en el centro histórico. Entonces, mientras no se obligue y se reglamente y que se cumplan las instrucciones jurídicas, creo que va a seguir siendo discrecional las políticas culturales en Sinaloa. No hay en el caso de los municipios, a mí me queda muy claro por mi participación en instancias municipales, lo que te decía ahorita,
no les obligan a tener un archivo, un responsable de la cultura, se deja a la discrecionalidad. Mientras no se les obligue en la reglamentación, en las leyes que tienen que ver con la cultura, pues va a seguir siendo discrecional, va a seguir estando sujeto a las organizaciones ciudadanas, a esas redes de, no quiero decir complicidades, pero creo que ilustra el término, a esos nichos que se crean en todos los ámbitos, como de la ciencia y la cultura, de seguir protegiendo y apoyando a las mismas personas, ¿no? A los mismos grupos, si se trata de escritores, los mismos grupos. Y yo creo que se tiene que trabajar mucho ahí, Carlos. Yo una de las propuestas que siempre he hecho es eso, ser firmes en la reglamentación, en las leyes que tienen que ver con la difusión, promoción, divulgación, incluso en la formación de la cultura en Sinaloa. Y me parece que adolece, como ahorita decías, creo que sucede para todos los estados de la República. Oh, bueno, pues Juan Avilés, Me parece que hay mucho que trabajar. sí, te agradezco mucho tu presencia en esta conversación, Juan, y pues si quieres algunas palabras finales para cerrar el tema. Pues agradecerte mucho y felicitarlos a ti, a Helio, por este espacio digital que han abierto y que seguramente va a repercutir mucho a través de las redes sociales, les decía, las propuestas que ustedes hagan, ¿no? Los he estado siguiendo. Y bueno, muchas recomendaciones que se pudiera hacer para el aspecto cultural, cómo enfrentar la pandemia en esto, pues es seguir prestando el apoyo a los creadores, a los profesionales de la cultura, y en esta etapa que estamos viviendo, pues formarlos, capacitarlos a través de tutoriales o algo para que trabajen con herramientas digitales, que creen sus propios videos, transmisiones y así como ustedes lo hacen, pues tengan una buena iluminación, un formato, ¿no? Hay que capacitar a la gente para que se incorpore a las benditas redes sociales, a la actividad cultural. Pues muchas gracias, Juan. Hasta la próxima. Buenas tardes, gracias, Carlos.